En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hay unas canciones que me fascinan de mucho tiempo atrás, que normalmente los jóvenes los millennials y otros más las desconocen, la mayoría las desconocen, digamos, por lo menos en nuestra cultura. Son canciones de hace años. ¿Se acuerdan el Aleluya de Handel, el Mesías? Es una canción muy hermosa y en esos compositores de la época del siglo, no sé, XVII, XVIII, en fin, compusieron canciones muy lindas que exaltaban, tenían un tono de majestad. Había una iglesia allá en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana del pastoreado del hermano James Kennedy, que me invitó muchas veces a acompañarlo allá en ese lugar tan hermoso. Siempre ellos tenían un órgano grandísimo, enorme, con unos tubos preciosos. Y cuando comenzaban los cultos, venía la marcha de todos los que venían al culto, a la reunión, el coro y todo, y sonaban las trompetas y sonaba ese órgano muy majestuoso. Y bueno, siempre me fascinaba ir allá, siempre me ha gustado, pero al pasar el tiempo, pues nuestra cultura latinoamericana es un poco muy diferente. Y yo no sé si para bien o para mal, de todas maneras es parte de la cultura que tenemos y exaltamos a Dios por la cultura, aunque cada día la cultura se va degenerando en nuestro medio. Y esas canciones que tenían esa majestad, el toque de la majestad del rey, el exaltado, el soberano sobre todas las cosas, realmente son maravillosas, las hemos olvidado mucho. Ojalá que en algún momento podamos volver a recobrarlas. Quisiera hablar precisamente de este tema, que yo en mi vida tengo que hacer una confesión. En mis 60 años de ministerio es la primera vez que voy a hablar de este tema. Conozco parte del tema, he tenido que investigar y repasar lo que he aprendido en el camino y empezar a ponerlo juntos, y no es fácil. Voy a hablar, ¿sabe cuál tema? Que tiene que ver con lo que hemos estado hablando antes, con la eclesía y con todo ello. La majestad de Dios. Sabía que Dios es majestuoso, pero ¿qué significa eso? Muy interesante que lo entendamos. A manera de introducción, entonces yo diría que en estos días, por ejemplo, está de moda lo que se llama los delitos de lesa humanidad. Eso quiere decir un delito de lesa humanidad. Entiendo, los abogados, especialmente los penalistas, saben bien de este tema. Son aquellos delitos que nunca se olvidarán porque causaron principalmente la muerte de gente inocente. Y esos delitos de lesa humanidad permanecen. Y hoy en día pues está de moda para hablar de que el presidente Uribe o el expresidente Uribe cometió delitos de lesa humanidad, y pues otros dicen que la FARC también cometió delitos de lesa humanidad, y a veces hay muchos ocultos. Yo no sé si cuántos de los que están arriba de cuello blanco han cometido delitos de lesa humanidad, pero que están tapados. Yo no sé, pero de todas maneras se habla de delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, por ejemplo, en el capítulo 7, nos habla de los delitos de lesa humanidad como el exterminio, la esclavitud, los secuestros, la tortura, la trata de personas, es decir, delitos contra la dignidad de la vida humana que no se pueden olvidar. Pero mucho antes de eso, porque eso está el Estatuto de Nuremberg en 1945 o algo así, para la Segunda Guerra Mundial, para no dejar escapar a aquellos que habían tenido la iniciativa de esa Segunda Guerra, que fue desastrosa, y no podían olvidarse de las personas que quedaron vivas, no podían quedarse por fuera
del castigo de la justicia. En fin, son delitos que jamás se olvidan, realmente que permanecen hasta que la única manera que termina un delito de lesa humanidad es cuando el que lo cometió muere. Ahí ya la muerte, después de la muerte ya no puede hacer nada. Entonces, eso es lo que se llama delito de lesa humanidad, que después el Club de Roma, o el Estatuto de Roma mejor, como lo mencioné en la década de los 90 del siglo pasado, de 1990, estableció esos delitos de lesa humanidad que están en el derecho penal internacional. Pero antes de eso había otros delitos que se llamaban los delitos de lesa majestad, no de lesa humanidad, sino de lesa majestad. Era cuando se atentaba contra la dignidad de un emperador o del César o de un rey y de su familia. En algunos casos en el derecho romano era cuando se atentaba, cuando había traición al Estado también. Eso se consideraba como delito de lesa majestad. Y esos no se podían olvidar. El que lo cometió estaba condenado para siempre. Ahora, ese delito de lesa majestad está muy claro en la Sagrada Escritura, aunque con otro nombre. Por ejemplo, ¿qué pasó en el Edén? En el Edén se cometió un delito, cometieron Adán y Eva, delito en mi lectura de la Biblia de lesa majestad. ¿Por qué? Porque violaron la autoridad del Creador, y que estaba reflejada en los mandamientos, especialmente en el mandamiento que le dio: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieren, ciertamente morirán. Y al cometer ese delito, quedó marcado para siempre. Dos cosas quedaron marcadas: la muerte, el día que de él comiere morirá, y la maldición, porque dice, si ustedes leen en Génesis capítulo 3, dice que la tierra será maldita a causa del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, y entonces produciría cardos y espinas. Entonces la muerte y la maldición quedaron impregnados, y todavía miles de años han pasado y esa verdad permanece, ese delito de lesa majestad, porque era una ofensa contra el Creador no obedecer los mandamientos que Él decía. El día que me desobedezcan, dijo el Señor, ciertamente morirán. Y esos permanecen hasta hoy. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el Señor nos quiere librar de esas circunstancias. Y nos dice en el capítulo 30, en el verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escuche, o sea, vida y bendición o muerte y maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que todo eso está enmarcado en la Escritura, que permanece hasta hoy porque fue un delito de lesa majestad. Y ese delito de lesa majestad, digamos, el nombre de Dios incluye todos los demás nombres que tiene el Señor en su palabra. Vamos a leer en este día algo muy importante para hablar de ese delito. En la vida cristiana, bueno, antes de leer el pasaje clave, voy a leer varios textos de la Biblia para que entendamos la majestad de Dios. ¿Sabe lo que significa la majestad de Dios? Pues hemos hablado en el pasado, en nuestros devocionales y en nuestras reuniones, hemos hablado de los nombres de Dios, los nombres naturales de Dios como eterno, omnipresente, omnipotente, los nombres naturales de Dios. Hemos hablado de los nombres compuestos también: Jehová El Shaddai, Jehová Tiskenu, justicia nuestra, Jehová Rafa, el Dios que nos sana, y otros, Jehová Roy, el Señor es nuestro pastor. Y hemos hablado también de los atributos morales del Señor. Así que es algo que hemos estado tratando de una o de otra manera. Pero el nombre de Dios como su majestad involucra todos los nombres, ya sea naturales o ya sea morales o
nombres compuestos, incluye todos los atributos del Señor, lo que refleja su propia naturaleza en todo lo que hace, todo lo que eres y en todo lo que hace. Por ejemplo, en Isaías, si ustedes tienen sus Biblias conmigo y van al libro del profeta Isaías, nos dice algo muy interesante. Escuchen lo que habla de la majestad de Dios aquí. Hay muchos textos de la Biblia y muchos principios que están integrados en ese aspecto. En el capítulo 2 y en el versículo 10 dice el Señor, el profeta Isaías, esta expresión: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. Escucho, cuando Él se presenta en su majestad, el hombre no puede estar presente delante de Dios, y por eso tiene que esconderse en la peña, en el polvo, para tratar de huir del resplandor de la majestad de nuestro Señor. También en el verso 19 del mismo capítulo 2 dice: y se meterá en las cavernas de las peñas. O sea, las personas que desobedecen al Señor, llegará el día que se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible, escuche, la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y en el verso 21 también dice: y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Más adelante, Job nos dice algo, un pasaje muy interesante en el capítulo 31 de Job. Y en el verso 23, miren lo que dice: porque temí, dice Job, temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Él reconoce que contra la majestad de Dios no hay nada que pueda hacerle frente. Y él dice sencillamente: temí el castigo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada contra la majestad o para esconderme de la majestad del Señor. Y también en el capítulo 37, en el verso 22 de Job, espero que estén teniendo sus Biblias yendo conmigo o anotándolas para que no se les olvide. En el versículo 21 y 22 del capítulo 37, Job mismo dice: mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Escuche, Job, después de estar hablando preparándose para hablar con Dios, él entonces reconoce que la majestad de Dios es ¿qué? Es terrible. Nosotros no podemos pensar en esos términos, porque nos parece que Dios es un tipo buenachón, es un viejito con barba, que está sentado en su trono y que casi que como, se mueve y todo, pero nos parece que es un viejito muy bueno. Esa es una equivocación tremenda y un insulto realmente a la majestad de Dios. Así que tengamos en cuenta eso, que no podemos nosotros jugar con nuestro Dios. En el Salmo 45 nos dice algo muy interesante. El Salmo 45, permítame leer, estoy leyendo algunos de los textos que hablan de la majestad de Dios, de la majestad terrible. En el Salmo 45 y en el versículo 3 dice: ciñe tu espada, dice Dios al hombre. Bueno, aquí está hablando, es un salmo mesiánico mejor. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. Jesús es pedido aquí en ese cántico de las bodas del rey, que se ciña su espada sobre el muslo con gloria y con tu majestad del Señor. Y en segunda de Pedro
llegando al Nuevo Testamento, hay algo muy, muy interesante que nos dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, he leído del Antiguo Testamento, y en 2 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 16, nos dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Uno de los momentos cruciales en la vida de los discípulos fue cuando estaban en el monte de la transfiguración. Ahí apareció el Señor en toda su majestad. Ellos temblaron y comenzaron a decirle al Señor: Señor, aparecieron Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y dijo: hagamos 3 pabellones, uno para Moisés, otro para Elías, otro para ti, Señor. Queremos estar en tu presencia, aunque tu presencia es terrible. El apóstol Pedro nunca olvidó ese momento de la majestad del Señor. Y en Judas, en el capítulo 1, que dio un solo capítulo, el verso 25 dice, hablando del Señor: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Sea, repito, dice, sea gloria. La traducción más literal entiendo que debía ser su gloria majestuosa, y como consecuencia su imperio y potencia por todos los siglos. Permanece esa majestad del Señor. Yo quisiera entonces, después de esta larga introducción, pero necesaria para poder entender de qué quiero hablar en estos días. Como digo, es la primera vez que yo hablo sobre este tema, y todos estos días he estado en la presencia del Señor, en el Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo: dame entendimiento. ¿Cómo le puedo comunicar a mis hermanos del tabernáculo que tú eres majestuoso, Señor, y que tu majestad es terrible, y que no podemos jugar contigo porque estamos jugando con con lo que tú eres, y eso es un delito de lesa majestad? Entonces espero que el Señor me ayude, y voy a leer con ustedes un pasaje de la Biblia, un salmo muy lindo, un salmo preciosísimo. Hace mucho tiempo cantábamos esos salmos. Cuando cantábamos nuestro himnario era la Biblia, cantábamos la Biblia, no de compositores humanos, sino los mismos textos de la Biblia los cantábamos. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Leamos el capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso. La traducción más literal, porque la palabra gloria, la que se usa aquí en el hebreo, está unida, es parte de lo que es majestad de Dios. Entonces, simplemente dice, yo lo pudiera parafrasear diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán gloriosa es tu majestad. Y es tu nombre, tu majestad gloriosa en tu nombre, en toda la tierra. Tu gloriosa majestad en tu nombre, en toda la tierra. Has puesto tu gloria, tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa del enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Luego dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán gloriosa es tu majestad en toda la tierra, porque el nombre de Dios es majestuoso, su majestad. Es interesante que podamos entender estos principios, que Dios nos ayude a vivirlos de una manera muy, muy clara. En ese salmo, yo voy a introducir hoy, a hablar de la primera parte del salmo. Y el próximo domingo, confiando en Dios, o mejor, el próximo
primer día de la semana seguiré en este salmo, el Salmo 8. Entonces, quiero mirar en este salmo algo muy interesante. Son 3 puntos que quiero ver. Primero, la majestad de Dios es revelada en la creación. Los cielos cuentan la majestad de Dios. La expansión anuncia la obra que hizo su majestad. Vamos a hablar hoy de la majestad de Dios que se revela en la creación. Tiempo nos faltaría para hablar. Imagínense que vamos a hablar de la creación que refleja, así que yo podré hacer una mini síntesis de algunas cosas importantes. Después, el próximo domingo, si Dios lo permite, hablaremos de la majestad de Dios revelada en el hombre. Primero, revelada en Dios, en la creación. La majestad de Dios revelada en la creación. Y luego hablaremos de la majestad de Dios revelada en el hombre, en nosotros. Ya no en los cielos, ya no en el universo, ya no en todo lo creado, en el cosmos, sino en esa persona diminuta en la tierra que se llama el hombre. Y lo hablaremos el próximo domingo. Y luego terminaremos con la majestad de Dios revelada en Jesucristo. En la creación, en el hombre y en Jesucristo. Serán los 3 temas que nos llevarán los próximos primeros días de la semana para tocarlo. Así que entremos en la majestad de Dios revelada en la creación. ¿Ustedes se acuerdan algo que me viene a la mente? Cuando Moisés, Dios se le apareció en la zarza ardiendo y su majestad, el Creador, cuando Moisés llegó para mirar por qué la zarza ardía y no se consumía, el Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué era santa? Porque era la presencia de su majestad la que estaba ahí. Y donde su majestad está, donde el Señor está, donde el Todopoderoso está, es una tierra santa. Tenemos que entenderlo. Sé que no es fácil pensar en esta dimensión. Interesante que en el capítulo 3, del verso 14, cuando Moisés le pregunta: bueno, Señor, tú me mandas al pueblo para que les hable, y si me preguntan ¿cómo se llama el que me mandó?, ¿qué les diré? Y entonces Dios le responde y dice: dígale, Jehová, el yo soy, te ha enviado, porque yo soy el que soy. ¿Sabe lo que significa yo soy el que soy? Su majestad. Por encima de él no hay nadie, ni más allá, ni más acá, ni por encima. Él está sobre todas las cosas. Él es el gran yo soy, revelando en ese nombre su gloriosa majestad. Oh Jehová, yo soy el que soy, dijiste tú, Señor. No hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra. Por eso el Salmo 19 dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice en el versículo que estamos leyendo, dice: oh Jehová, Señor nuestro, has puesto tu gloria sobre los cielos. Es decir, la majestad. Miren el versículo 1, por ejemplo, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Escuche esa palabra que a veces la pasamos. La gloria de Dios, la majestad de Dios está sobre los cielos, no está en los cielos. Está sobre, está por encima. No hay nada creado que esté en igualdad con Dios, ni sobre Dios. Todo lo demás, todo lo creado está bajo. Él está sobre. Dice la Escritura en este pasaje: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre. Recuerde esa palabra, sobre. Subráyala en tu Biblia, por encima de los cielos. Si ustedes pueden mirar, y tal vez vamos a contemplar, a mirar algunas cosas, yo quisiera tener la oportunidad para darles unas imágenes de lo que es el universo.
pero pues en esta situación que estamos con las limitaciones que tenemos es difícil. Pero bueno, tengámoslo en cuenta para el futuro de alguna manera. Ustedes pueden entrar para mirar imágenes del universo, para que vean la belleza, la hermosura, lo grande, lo inmenso que es el universo. Pero sobre ese universo, sobre ellos está Dios. Dios no está a la par, Dios no está debajo, Dios está sobre. Entendamos esa verdad. Y Él no necesita los cielos para ser majestuoso, porque Él está por encima de todo lo que existe. Lo que hace la creación es anunciar la gloria de Dios. La creación no mide la grandeza de Dios, no puede medirla, porque Él es más grande que toda la creación. Por eso está por encima. Hay un pasaje de la Biblia que me gustaría llevarles a ustedes para que lo puedan observar. Abran sus Biblias conmigo a Isaías capítulo 40. Qué pasaje tan impresionante. Miren lo que nos dice en cuanto a el incomparable Dios de Israel. Dice el Señor: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Escúcheme, cómo Dios mismo se revela de su gloriosa, de su terrible majestad, dijéramos, como lo dice Job. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿Dónde estuvieron los consejeros de Dios? A veces nosotros somos simpáticos porque a veces le aconsejamos a Dios lo que tiene que hacer. Un poco irónico de nuestra parte, ¿no? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Si Él está por encima de todo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación las naciones serán estimadas en menos que la nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Por ejemplo, el necio, el artífice, el pagano, dice: prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca se lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, dice, se creó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, las naciones, nosotros somos como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana, como si nunca hubieran existido, hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y los torbellinos los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis con el santo? Voy a seguir leyendo, pero estaba recordando, hace mucho tiempo yo cantaba una canción, la aprendí en Puerto Rico, que dice: cuando miro los cielos y la tierra, y contemplo de la noche su esplendor. Por la noche observo las estrellas, por la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando el sol se asoma en las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó.
Y es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Seguía la segunda estrofa diciendo, muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal. No ven, no oyen, no hablan, como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos. Es un Dios vivo y escucha mi oración. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y luego sigue una tercera estrofa cuando él se enfrenta con los Baales y el Dios que responde por fuego, que fue él. Ese fue declarado el Dios de Israel. Así que cantar a la majestad de Dios es algo maravilloso. Sigue diciendo el pasaje, levantad en alto vuestros ojos, verso 26, y mirad quién creó estas cosas. Él saca, escucha, y cuenta su ejército, las estrellas que es su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Israel, y hablas tú, pueblo mío? Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, el majestuoso? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no es un viejito agotado, acabado. Él más bien, dice, los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante, muy importante, cuando si uno pudiera contemplar la Vía Láctea. Me parece que fue lo que Dios le hizo a Abraham cuando lo sacó una noche muy especial para hacer pacto con él, que está narrada en Éxodo, en Génesis capítulo 15. Dios preparó una noche hermosísima. La Vía Láctea a la cual pertenecemos aparece ante los ojos con una inmensa cantidad de estrellas, de soles muy grandes. Y le dice el Señor a Abraham, cuenta las estrellas. Y con ese desafío comenzó a contar 1, 2, 3, 4, y cuando ya apareció, digo, no, imposible, porque esa era una lluvia de estrellas que había, imposible. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Cuando Isaías aquí da la sensación que también contempló la Vía Láctea y se sintió anonadado ante la grandeza, ante la majestad de Dios. Dicen los expertos en astronomía que la estrella más cercana a la Tierra, en la Vía Láctea que estamos, hay muchas galaxias, miles de galaxias que nadie puede contar todavía. Son inmensos el universo. No, el hombre no lo puede contar. Pero solamente en la Vía Láctea dicen que hay 23 millones de millas en nuestra Vía Láctea para llegar a la estrella más cercana, que es Alfa Centauri. Dicen que hay 23 millones de millas para llegar a ese lugar. Yo la verdad no sé, la más cerquita, la que está a la vuelta de la esquina, no más, nada más, la cerquita. Y dice que en la Vía Láctea donde nosotros estamos hay 1,000 millones de estrellas, 100,000 millones de estrellas. Escúcheme, 100,000 millones han podido contar, pero seguro que hay muchas más todavía. Solo en nuestra galaxia, nada más. No en el universo, solo en la Vía Láctea. Es impresionante realmente lo que es el universo. Si pudiéramos rasgar con un telescopio toda la belleza infinita del universo.
quedaríamos anonadados. Claro, en nuestras ciudades hoy en día no se puede ver muchas cosas por la noche porque nuestros cielos están ya muy llenos de nubes y mucha polución y está tapado y es difícil ver realmente las estrellas. En muchos lugares todavía en el país, en los campos, se pueden ver las estrellas. En Bogotá es casi imposible, inclusive por la luz de la ciudad y todo, lo hace invisible. Pero quiero que piensen, hermanos, la inmensidad que es el universo. Pensar dos cosas. Primero, que Dios los creó para nosotros, para su pueblo. Porque son herencia para Jesús. Jesús es coheredero es heredero del Padre de todas sus riquezas, y esa riqueza, esos mundos, esas galaxias las creó Dios, y su Hijo es el heredero, y nosotros en Cristo somos coherederos con Él. Realmente es un pensamiento que no tiene cómo pensarlo. ¿A quién le debemos todo eso? A su majestad, el gran yo soy, Jehová, Yahweh, Adonai, el Dios Todopoderoso. Realmente Él es el dueño. Hermanos míos, la verdad, los cielos cuentan la majestad de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria, la majestad de Dios. Y su majestad no se puede describir con palabras. Cuando ahora estamos en esta hora, en este momento, sabe delante de quién estamos, no de un espíritu etéreo, no, aquí en este momento, ahí donde tú estás en tu casa, en tu alcoba o en tu comedor o en tu sala, donde estés, sabe frente a quién estás ante tu majestad. ¿A quién le debes rendir toda alabanza, toda adoración? En este momento estamos ante Él. En el momento en que yo estoy mencionando, predicando este mensaje para llegar hasta ustedes, mis amados hermanos, estoy ante la majestad de Dios, el Dios todo majestuoso. Tiemblo pensando de su terrible majestad, pero también del amor de su majestad para conmigo y para contigo. Este momento es muy importante que lo entendamos. Recuerden, hermanos, vivimos siempre ante su majestad. En esta mañana, mis hermanos de la alabanza han estado cantando, no sé si han estado conscientes o no, pero yo creo que lo han hecho con todo el corazón, pero han estado cantándole a su majestad. A Él están cantando, no están cantando para cumplir solamente un periodo de tiempo en el culto del Tabernáculo de la Fe online por YouTube. No. Le cantaron a su majestad. Y quiero que se encarne este principio en la mente de mis hermanos de la alabanza, en este principio en la mente de todos los miembros del Tabernáculo de la Fe, sin ninguna excepción. Le cantamos porque ustedes se unieron con la alabanza a cantarle, no simplemente canciones para pasar un ratito bueno, rico, y a veces decimos, es que esa canción no me gusta a mí. Es como si las canciones se cantaran para ti, no, las cantamos para su majestad. Tú la has cantado, mis hermanos de la alabanza la han cantado, los músicos han tocado, y todos nosotros estamos en este momento, hemos alabado a Dios, que es su majestad y merece la reverencia completa. Nuestro corazón debe temblar ante su presencia. En Colosenses, por ejemplo, nos dice algo muy interesante, no solamente dónde estamos en este instante, sino lo que viene en la semana que ya empieza para el trabajo mañana. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 17 dice estas palabras, y le voy a preguntar por qué cree que dice esas palabras. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra
o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo para su gloria. ¿Sabe por qué? Porque lo haces para su majestad. Lo que tú haces en tu empresa, en tu trabajo, no lo haces simplemente para ganarse el pan y para tener que comer al otro día. Es mucho más que eso. Por favor, pensemos. Jesús, cuando estaba allá en Nazaret, hacía muebles. Y aunque lo hacía para los hombres, pero Él los hacía como si fuera para su majestad. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía para su Padre, que es su majestad. Todo lo que tú haces esta semana, que empieza mañana en el trabajo, y tal vez algunas cosas que tienes que hacer hoy, pero seguro mañana hazlo todo, porque hazlo con excelencia, hazlo con belleza, pon todo tu talento, pon todas tus fuerzas, pon todas tus ganas, porque lo está haciendo para nuestra majestad, para tu majestad, que es el creador de los cielos y la tierra. Todo lo que hacéis, qué desafío que nos da. Yo estaba recordando a nuestro amigo Salomón, por decir amigo, que nos menciona la Escritura. Salomón, el gran Salomón, cuando decidió construirle un templo al Señor. ¿Se acuerda ahí en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, creo que es que está el pasaje, donde él construye un templo para Dios? Después de que vino la gloria y hubo sacrificios y hubo alabanza y hubo todo para Dios, él tuvo que reflexionar, que nos lo menciona en el capítulo, nos menciona a Esteban cuando fue apedreado. En el capítulo 7, en el versículo 48 y 49 dice, si bien, dice el verso 47, mas Salomón le edificó casa a Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está repitiendo palabras de Salomón allá en el Antiguo Testamento. Salomón llegó a reflejar una casa bellísima, hermosísima, un palacio precioso. Pero llegó a concluir, al contemplar la grandeza y la majestad de Dios, dijo, ¿qué casa yo le puedo construir a Dios, a su majestad? Imposible, no puedo. Más adelante, el mismo, palabras de Esteban, pero más adelante, no solamente Esteban, sino el mismo apóstol San Pablo, nos dice en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, dice estas palabras. Escucha, en el verso 24 y 25 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué casa podemos hacerle a Dios? Nosotros hemos construido ahí lo que llamamos el tabernáculo de la fe. Y con su anexo, el edificio siguiente que esperamos terminar y en algún momento hacer lo que está planeado. Y lo llamamos casa de Dios, pero ¿qué casa le puedes construir a Dios humanamente? Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Hay muchos arquitectos, muchos diseñadores, muchos ingenieros que invirtieron su talento, pero no fue realmente difícil. Uno dice, es una casa para Dios. No, es más bien para los hijos de Dios, para que nosotros podamos llegar, sentarnos y estar más cómodos, no tanto como para Dios, porque ¿qué casa le podemos hacer a Dios? ¿Sabes, hermano? Dios sí ha habitado, sí ha creado una casa para Él en esa tierra. Escúcheme, una casa. Y esa casa, claro, por un lado es el pueblo de Dios, pero voy a referirme a algo más directo contigo y conmigo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el verso 23, respondió Jesús a Judas, que lo interrumpió, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabes, hermano? Dios ha preparado, su majestad ha preparado casa para él aquí en la tierra, y ese es tu cuerpo, es tu templo. Vosotros sois el templo de Dios y morada de su Espíritu Santo. ¿Sabe quién vive en mi corazón? ¿Sabe quién vive en ti? ¿Sabe quién vive en cada vida que viene a los pies de Jesucristo? Su majestad viene a vivir ahí. Si entendiéramos esta verdad, ¿cómo viviríamos distinto cada día, cada segundo, cada momento, cada instante? Qué diferente hablaríamos si supiéramos, si entendiéramos, si estuviéramos convencidos de que estamos frente a su majestad. Hermanos, yo pido al Señor que nos ayude a entender ese principio, su majestad. No cometamos crímenes de lesa majestad. Claro, muchos de nosotros nos equivocamos en el camino. Y cuando desobedecemos sus mandamientos, estamos desobedeciendo a su majestad, que ha enviado los heraldos para decir: así dice su majestad. El evangelio es la palabra de su majestad, que merece que nos inclinemos ante ella y que la recibamos y que la obedezcamos y que nosotros la vivamos, porque es la palabra de su majestad. Hermanos míos, la Biblia no es simplemente un libro cualquiera. Este libro nos habla del mensaje de su majestad para ti y para mí. Que Dios nos ayude a ser reverentes, que no cometamos crímenes, delitos de lesa majestad. Si alguien ha cometido un delito de lesa majestad, es decir, no ha obedecido los mandamientos del Señor, cualquiera que sea, Dios en su misericordia extiende su mano. Esos delitos que no tiene perdón, pero que en la misericordia de Dios nos llama y nos dice: hijo mío, ven, yo te amo. Y mi Hijo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarte conmigo, para perdonarte todos tus pecados de lesa majestad. Has pecado contra mí, dice el Señor. No contra los hombres, no contra el Estado, no contra el gobierno, no contra otros. Has pecado contra mí. Y es por eso el salmista David, en el Salmo 51, arrepentido, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dame un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así debía de ser nuestra oración. Hermanos míos, que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para vivir en presencia siempre de su majestad. Yo te quiero invitar a dos cosas. Primero, vive esta semana sabiendo que estás viviendo ante su majestad. No habrá ningún lugar donde te puedas esconder. Hay un lugar donde vivas para ti, ni vivas para los que te rodean. Vives en todo tiempo en presencia de su majestad, de mi majestad, de nuestra majestad, del Todopoderoso, el que está sobre los cielos, no está sujeto a nada en la creación. Qué pensamiento, hermanos. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor: ayúdanos a vivir siempre en presencia tuya, Señor. Cuando vengamos a este culto, aunque sea online, no venimos ante la pantalla del televisor, venimos ante ti, Señor. No venimos para escuchar al pastor o a quien predique. No venimos para cantar con los que están cantando. Venimos sobre todo para exaltarte a ti, Señor, porque tú eres nuestra majestad y a ti damos gloria y honra. Y ahora te invito a que inclines tu rostro donde estás y en silencio ora por un tiempo pequeño, pero oremos en silencio, por favor.
Señor, gracias. Siento tu presencia, Señor. Eres tú, nuestra majestad. Y ante ti estamos. Perdónanos, Señor, que no estamos entendiendo muchas veces delante de quién vivimos. Oh Dios, gracias por tu amor. Majestad, gracias por tu presencia, Señor. Por tu misericordia que nos alcanzó para darnos vida. Mi Señor, te pido que durante esta semana nos ayudes a ser conscientes que vivimos ante ti, ante el gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Vivimos ante tu majestad y nos inclinamos ante ti para decirte, ayúdanos para honrarte y obedecerte. Gracias, Padre. Gracias, majestad, por aceptarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, esta semana y el resto de tu vida, que Dios nos haga consciente que vivimos ante nuestra majestad, el Rey, el Creador de los cielos y la tierra, a quien debemos honrarle con todo el corazón. Les amo en el nombre de Jesús, el majestuoso, el glorioso. No hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como el Espíritu Santo, no hay nadie como la Trinidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te amo. Amén.